La primera vez que invoqué una bestia, un rarísimo ángel sagrado de nivel épico, y en plena ceremonia de invocación, la puse a la venta por 10 millones. Todos se burlaron de mí diciendo que era un idiota, porque en el momento en que invoqué al ángel, este se dirigió hacia un hijo de familia rica, se arrodilló y le juró lealtad. Ante esta traición tan inesperada, no dudé en ponerle un precio de 10 millones, para que el ricachón la comprara, y le exigí elegir una bestia de su reserva como compensación. Después de todo, una bestia desleal, tarde o temprano, acaba con la vida del amo. Ante este negocio tan ventajoso, el grupo Tianqi aceptó mi precio y mis condiciones sin dudarlo. En ese momento, en la tienda de bestias de la cámara Tianqi, un empleado me llevó a la tercera planta, donde vendían las bestias. En las cápsulas de contención había todo tipo de bestias encerradas. Señor Liu, puede elegir libremente cualquier bestia de todo el salón de la tercera planta. El empleado me lo explicaba con una sonrisa. Mi mirada recorrió el lugar y se detuvo en una bestia cubierta de escamas de un rojo intenso. Un panel apareció silenciosamente ante mí. Bestia de escamas. Talento. Élite de primer orden. Nivel. Común. Una estrella. Mi mirada no se detuvo. Seguí hacia la siguiente. Era un lobo de nieve blanco, de complexión ágil, que yacía perezosamente en su jaula. Lobo de ventisca. Talento. Élite de sexto orden. Nivel. Común. Una estrella. Caminaba sin prisa, dando una vuelta completa al salón. Sin darme cuenta, mi entrecejo se había fruncido profundamente. La gran mayoría de las bestias aquí tenían talento común o de élite. Las de nivel héroe eran contadas, y la de mayor talento era una bestia fulgente de héroe de segundo orden. La diferencia con lo que esperaba era enorme. ¿Solo estas? Me detuve, y miré al empleado que estaba detrás. El empleado aún mantenía su sonrisa profesional. Sí, señor Lu. Aparte de estas, solo quedan las bestias desechadas en el sótano. Son los restos que nadie quiso, los desperdicios. La mayoría tiene defectos incurables. Mañana mismo las eliminarán, asentí. Ya que estoy aquí, más vale revisar todos los rincones para quedarme tranquilo. Lléveme a ver. Al empleado le brilló un destello de sorpresa en los ojos. Está bien, sígame. Al llegar al sótano, las bestias allí encerradas eran tal y como el empleado había dicho. O tenían alguna discapacidad. Sus ojos reflejaban la más absoluta desolación. No le presté atención. Seguí revisando con paciencia. Justo cuando estaba a punto de llegar al final del sótano, me detuve en seco. Mi vista se fijó en un rincón, en una cápsula de contención que no llamaba la atención. Dentro, una ave rapaz de plumaje apagado y aspecto mucio, acurrucada en un rincón. Águila, espada del sol ardiente. Talento, héroe, séptimo orden. Nivel. Común, una estrella. Estado negativo. Pata rota, discapacidad. Envenenada por serpiente de anillo plateado. Cultivo. Se recomienda usar hueso de tigre de viento y lluvia para curar la pata y flor de 7 sabores para el veneno. Mis cejas se alzaron ligeramente. El talento de esta águila era incluso mejor de lo que esperaba. Aunque tenía la pata rota y estaba envenenada, el panel indicaba claramente cómo curarla. El hueso de tigre de viento y lluvia y la flor de 7 sabores eran materiales relativamente comunes, fáciles de conseguir. Incluso si comprar los materiales costaba algo de dinero, el negocio, visto de cualquier manera, era una ganga. Tendría una bestia intacta de poder de héroe de séptimo orden. En esta etapa, era prácticamente la mejor opción que podía encontrar. Ya había tomado una decisión y estaba a punto de hablar, cuando el rabillo del ojo captó algo en la oscuridad, más al fondo. Era una jaula de energía de apenas 1 metro de altura, que no encajaba con los demás contenedores de gran tamaño. Me acerqué unos pasos, y mis pupilas se contrajeron. Dentro de la jaula, una figura yacía débilmente apoyada en la fría pared metálica. ¿Un humano? No, es una bestia con forma humanoide. En el sótano de la cámara Tianqi, había escondida una bestia humanoide. ¿Por qué estaba encerrada aquí? Y lo más extraño era que al posar mi mirada sobre esa figura, una sensación de rechazo muy anormal, proveniente de lo más profundo del alma, surgió en mí. Esta sensación no era corriente. Al acercarme más, la bestia en la jaula, como si hubiera sentido la presencia de un extraño, levantó lentamente la cabeza y me miró, pero enseguida, como si recibiera una descarga, la bajó rápidamente. En el instante en que levantó la cabeza, y pude ver su aspecto, su rostro estaba cubierto por unos patrones retorcidos y escalofriantes, que hacían imposible distinguir sus facciones originales. El empleado que me había seguido, al verme parado frente a la jaula, mostró una expresión de ya me lo esperaba. Es un súcubo. Lo trajeron de una grieta espacial. Ya entonces tenía esta pinta tan horrible. Nadie lo quería. No solo es feo, sino que además está maldito. Su nivel se queda para siempre en común de una estrella. Mañana lo llevarán a destruir con los otros desperdicios. El empleado, mirando al súcubo en la jaula, mostró un asco sin disimulo, pero yo no le estaba escuchando. En ese momento mi corazón latía con fuerza como un tambor. Un panel semitransparente que solo yo podía ver flotaba frente a mí. Lilith, súcubo de espinas. Estado, Porquive. Talento. De común a épico de noveno orden. Bajo maldición. Nivel. De común a información bloqueada. Se puede romper la maldición y mejorar su talento usando piedras de amatista. Al ver las palabras épico de noveno orden, mi respiración se detuvo. Así que estaba maldita. Una belleza que hasta los dioses envidiarían. Este súcubo llamado Lilith tenía un talento original de épico de noveno orden, a un solo paso de lo legendario. Era la bestia de mayor talento que había visto hasta ahora. El ángel que me traicionó no merecía ni limpiarle los zapatos. Y este panel de habilidades era de lujo. De serie, ya tenía 3 habilidades. Y lo más importante, el panel de la bestia indicaba cómo romper la maldición, e incluso señalaba el camino para mejorar su talento después. Eso significaba que, si compraba este súcubo y luego encontraba esos materiales, podría obtener directamente un ser terrorífico casi legendario. Al pensar en esto, mi respiración se aceleró. Ella es la que he estado buscando. Me giré y le dije al empleado: me quedo con este súcubo. ¿Puedo llevármelo ya? Lilith, dentro de la jaula, al oír mis palabras, su débil cuerpo se estremeció violentamente. ¿Está hablando de mí? Lilith levantó la cabeza de golpe, mirando aquel rostro apuesto y sereno, sus ojos llenos de incredulidad. Desde que nació, todas las cosas buenas del mundo escondían una maldad omnipresente. Se había vuelto insensible. Ni siquiera osaba esperar que alguien aceptara su existencia. Pero en ese momento, ese joven desconocido la señalaba a ella. Quería firmar un contrato de bestias con ella. La sonrisa profesional del empleado se congeló ligeramente. Dudó si había oído bien. Señor Liu, ¿está seguro de que quiere elegirla a ella? Mi respuesta no tuvo ninguna vacilación. Estoy completamente seguro. Ahora mismo, háganos el favor de preparar la ceremonia de Qiyue.
El asombro en los ojos del empleado se hizo aún más profundo, pero su profesionalidad le impidió hacer más preguntas. Por favor, sígueme. Luego se giró y guió el camino. El cuerpo de Lilith rígido la siguió. Desde que la sacaron de la jaula, su mundo pareció sumirse en el caos. No fue hasta que entraron en una habitación tranquila, y el empleado le quitó las ataduras, que volvió en sí de repente, mirando fijamente al joven que tenía delante. Desde que nací llevo una maldición conmigo. Ni siquiera puedo aumentar mi poder. Lilith, armándose de valor, habló, su voz llena de angustia y pavor. Ahora que me ha elegido, no puedo ayudarle en nada, ni puedo traerle gloria. Esta inesperada voz me desconcertó un momento. No esperaba que este súcubo de aspecto maldito tuviera una voz tan conmovedora. Sé cómo romper la maldición que llevas. ¿Quieres firmar un chillo conmigo? ¿Romper la maldición? El corazón de Lilith pareció ser apretado por una mano invisible. Mi vida, desde el momento en que usted me eligió, ya le pertenece. La voz de Lilith era muy suave, pero con una determinación absoluta. No dije más. De mi mano surgió un tenue destello, que toqué suavemente en la frente de Lilith. La luz brilló, y un antiguo círculo mágico de Chiyue apareció bajo nuestros pies. Chiyue de igualdad, establecido. Inmediatamente me giré y llamé al empleado que esperaba fuera. Necesito comprar unos materiales. Una pluma de la noche, 5 colmillos del infierno y 2 piedras de amatista. El empleado, al oírlo, mostró una expresión aún más asombrada que cuando le dije que quería al súcubo. Esos 3 materiales eran extremadamente raros y caros. Sobre todo las piedras de amatista. Eran materiales de alto nivel muy difíciles de conseguir. Señor Lu, el valor total de estos materiales. Antes de que terminara la frase, ya le había tendido mi tarjeta terminal. Con 30 millones debería bastar. El empleado miró el saldo en la tarjeta y se quedó boquiabierto. Es más que suficiente, señor Lu. Un momento, por favor. Se los preparo ahora mismo. Su actitud se volvió de un respeto sin precedentes. Pronto, los 3 materiales que emanaban energía oscura fueron llevados con sumo cuidado a la habitación. En la habitación solo quedamos Lilith y yo. Haz lo que te digo. Primero absorbe esa pluma. Mi voz era serena y firme, dándole a Lilith una gran tranquilidad. Lilith me miró y asintió con energía. Con manos temblorosas tocó la pluma de la noche. En el momento en que la pluma tocó sus dedos, se convirtió en un destello negro que se fundió con su cuerpo. Luego, los colmillos del infierno. Y por último, las 2 piedras de amatista. Cuando Lilith agarró la última piedra, ocurrió lo inesperado. Una violenta oleada de energía de máxima intensidad estalló con Lilith como centro. La fuerza me hizo retroceder varios pasos, hasta que mi espalda chocó contra la fría pared y pude estabilizarme. Mi mirada se fijó en el centro de la habitación. Misteriosos hilos de color púrpura negruzco brotaban con furia del cuerpo de Lilith. Estos hilos, en capas, se entrelazaron rápidamente, formando un capullo gigante de color púrpura negruzco, que envolvió a Lilith por completo. Toda la habitación se llenó de una energía oscura, opresiva y gélida. Mirando el capullo negro frente a mí, no podía negar que estaba nervioso. Según el método del panel, además de romper la maldición de Lilith, también devolvería su talento a su máximo esplendor. Incluso lo superaría. Era una apuesta en la que me jugaba todo. Si tenía éxito, tendría una bestia de potencial infinito. El tiempo pasaba. De repente, la energía púrpura que lo envolvía todo retrocedió violentamente, volviendo con furia al interior del capullo negro. Acompañado de un crujido nítido, deslumbrantes rayos de luz dorada brotaron de las grietas del capullo, atravesando al instante la penumbra de la habitación. No pude evitar contener la respiración. ¿Dorado? ¿Talento legendario? A medida que las grietas en el capullo negro aumentaban, la deslumbrante luz dorada brotaba de cada rendija, iluminando toda la habitación como si fuera de día. De repente el capullo negro estalló por completo. Innumerables fragmentos de color púrpura negruzco salieron despedidos, pero a medio camino se convirtieron en las partículas de energía más puras. La luz dorada no duró mucho. Pronto se replegó, dejando paso a una energía más profunda, más intensa, de un púrpura negruzco. Una onda de energía invisible atravesó el vacío, y finalmente se ocultó en la nada. Al mismo tiempo, en la azotea del ayuntamiento, el alcalde Lin Huo estaba sentado tras su amplio escritorio, repasando el informe de resultados de la ceremonia de invocación de los estudiantes de secundaria de la ciudad. Al segundo siguiente, Lin Huo se levantó de golpe, caminó rápidamente hacia el enorme ventanal y dirigió su aguda mirada hacia el este de la ciudad. Justo ahora, había percibido una aterradora energía, fugaz pero intensa, cuyo poder inconmensurable como un océano agitó su corazón, que tardó en calmarse. ¡Que alguien venga!, ordenó Lin Huo en voz baja. La puerta de la oficina se abrió al instante, y un hombre enérgico con uniforme entró rápidamente. Señor alcalde, dígame. Avise inmediatamente al buró de defensa de la ciudad. La voz de Lin Huo era extremadamente seria. Vigilen de cerca la zona este. Investiguen cualquier anomalía, sobre todo si hay señales de apertura de alguna grieta espacial. El subordinado acató la orden inmediatamente. Se giró y salió rápidamente. En la oficina solo quedó Lin Huo, con el rostro sombrío. Una reacción energética de este nivel solo puede deberse a 3 cosas. 1. Que haya aparecido una nueva grieta espacial desconocida cerca. 2. Que haya descendido un ser terrorífico de nivel soberano. 3. Que haya nacido una bestia de talento legendario. ¡Un soberano! Es alguien muy valorado en todo el país, y todos sus movimientos son seguidos de cerca. Desde que me asignaron a Linyuan hace 10 años, nunca he visto una bestia legendaria. En una ciudad pequeña como Linyuan, incluso una bestia épica es difícil de encontrar. En cuanto a lo legendario, Lin Huo no salía de su asombro, así que solo pudo abrir el informe que no había terminado de leer. Mientras tanto, en la habitación, cuando la última onda de energía se disipó por completo, el aire se sumió en un silencio extraño y absoluto. Mi mirada estaba fija al frente, y el latido de mi corazón, en ese silencio, se amplificaba hasta el infinito. La luz se desvaneció, y una figura permanecía quieta frente a mí. Perdónenme, pero todo lo que había visto en mis 2 vidas se hizo añicos en ese instante. La imagen ante mí me hizo evocar 2 palabras en mi mente. Impresionante. Las horribles cicatrices con forma de espinas que cubrían todo el cuerpo de Lilith habían desaparecido sin dejar rastro, dejando paso a una piel tan fina y suave como el jade blanco. Llevaba un ajustado vestido largo de color púrpura negruzco, que realzaba al máximo sus explosivas curvas. Su largo cabello negro y sedoso caía como una cascada, y los 2 finos cuernos a los lados de su cabeza simbolizaban su identidad demoníaca. En ese rostro de una belleza que no parecía de este mundo, unos ojos como de gata me miraban fijamente. Al parpadear, su coquetería era innata. A sus espaldas, un par de enormes y majestuosas alas de mariposa de color púrpura negruzco ondeaban lentamente, y con cada aleteo esparcían pequeñas y brillantes partículas de luz, mostrando todo su misterio y exotismo.
No había comparación posible con la imagen fea y abatida de antes. Lo que más me emocionaba era que, tras completar la transformación, el panel de Lilith había cambiado radicalmente. Lilith, bruja de la noche. Talento, legendario de primer orden. Nivel, común, una estrella. Cultivo, se recomienda usar perla de la noche eterna, agua de la fuente infernal y cristal de pesadilla para mejorar su talento. Mirando el brillante legendario en el panel, exhalé lentamente el aire que había estado conteniendo. Con una apuesta de casi 30 millones, había conseguido una bestia de talento legendario. Este negocio era una ganga. Mientras yo seguía absorto mirando el panel, Lilith se movió. Silenciosamente se acercó a mí. Un aroma sutil e indescriptible llegó a mi nariz. Esos ojos conmovedores me miraron fijamente, como si quisieran grabar mi imagen en lo más profundo de su alma. Un instante después, extendió sus dedos, blancos como un puerro, y se los llevó a la frente. Un hilo de energía de color púrpura rojizo, con un resplandor misterioso, quedó atrapado entre sus dedos. Ante mi mirada de desconcierto, Lilith colocó suavemente ese hilo púrpura rojizo sobre mi corazón. Acto seguido, una conexión misteriosa e indescriptible surgió en mi corazón, pero solo de su parte. Era una sensación de control absoluta, incuestionable, como si con un solo pensamiento pudiera decidir la vida o la muerte de Lilith. Mi corazón dio un vuelco. Miré inmediatamente el panel, y en la sección de estado, el queque de igualdad que había firmado con Lilith se había convertido silenciosamente en un chiyue de esclavitud. Me quedé atónito. No entendía por qué lo había hecho. Lilith no respondió de inmediato. Dio otro paso adelante, y se fundió en un abrazo conmigo. Una voz cálida, suave, con un ligero temblor resonó en mi oído. Amo, desde el momento en que me eligió en aquel frío sótano, nada más importaba. Usted me rescató de la oscuridad y la desesperación infinitas. Ahora mi vida, todo lo que soy es un regalo suyo. Lilith apoyó suavemente su mejilla en mi hombro, su voz llena de satisfacción. Así que por favor acéptelo todo. Me quedé completamente rígido. Mi corazón latía con fuerza como si un martillo lo golpeara. Una oleada de calidez indescriptible brotó de lo más profundo de mi ser. Recordé al ángel de luz que me había traicionado públicamente. Recordé su arrogancia innata y la frialdad con la que dio por hecho su traición. Así que no todas las bestias son tan repugnantes como aquella. Así que la lealtad y la entrega verdaderas pueden ser así de ardientes, así de puras. Lo que Lilith había hecho me hizo sentir una sinceridad y una confianza como nunca antes había experimentado. Esa confianza absoluta y ese profundo sentimiento me conmovieron. Levanté lentamente la mano y la posé suavemente en la espalda de Lilith. Lilith sintió mi respuesta y me abrazó con más fuerza. Amo de ahora en adelante. Yo, su sirvienta, le allanaré el camino. Le quitaré todos los obstáculos de en medio. Bajé la vista y miré ese rostro de belleza inconmensurable, y una sonrisa sincera se dibujó en mis labios. Bienvenida, Lilith, mi primera compañera. Cuando bajé con Lilith, todo el salón se quedó en silencio. Todas las miradas, tanto de empleados como de clientes, se sintieron irremediablemente atraídas por Lilith. Sus ojos estaban llenos de asombro y conmoción. Dios mío, ¿quién es esa? ¿Es la bestia de ese chico? Es preciosa de verdad. El empleado que me había atendido, que estaba no muy lejos, se quedó petrificado en ese momento. Miró a la bruja de la noche, de belleza sin igual, que me seguía, con la mente en blanco. ¿Ese es el súcubo feo y desechable del sótano? ¿Cómo es posible? Pero la realidad estaba ahí. No podía negarlo. Con todo ya hecho, solo pudo esbozar una sonrisa forzada, más fea que un llanto, y acercarse rápidamente. Señor Liu, sus trámites ya están listos. Puede irse cuando quiera. Asentí, sin prestar atención a las miradas curiosas a mi alrededor, y salí de la cámara con Lilith. Cuando mi figura desapareció por la puerta, él reaccionó como si despertara de un sueño. Corrió hacia su puesto de trabajo y marcó a toda velocidad la comunicación con el presidente. Presidente, ha pasado algo. Por otro lado, en la mansión Song Jiang-woo, tras escuchar el informe del empleado, frunció ligeramente el ceño. ¿Dices que ese súcubo maldito ha recuperado su aspecto? Completamente cierto. Lo vi con mis propios ojos. Es incluso más hermoso que el ángel que usted trajo. Los ojos de Song Jiang-woo mostraron sorpresa, pero luego el ceño fruncido se relajó. ¿Y qué más da que haya recuperado el aspecto? Su talento sigue siendo común, un desecho que no puede subir de nivel, un adorno bonito pero inservible. Colgó la comunicación, miró al ángel que estaba absorbiendo materiales para aumentar su poder y contó la anécdota como si fuera un chiste. Song Xiang, al oírlo, también mostró una sonrisa de desdén en su rostro. ¿Dices que ese pobre chico despreció todas las bestias de élite y de nivel héroe de nuestra cámara y eligió un desecho? Claramente es un paleto que no ha visto mundo. Menos mal que Ling Shui se quedó conmigo. Una bestia épica en manos de un inútil así habría sido una pena. El ángel de luz, al que Song Xiang había rebautizado como Ling Shui, al oír esta conversación, también habló con su gélida voz. Alguien que se deja llevar por las apariencias nunca podrá ser un verdadero fuerte. Levantó ligeramente la barbilla, y en sus ojos azules se reflejó un profundo desprecio hacia su antiguo amo. Resulta que ese humano llamado Lu Feng es un ser tan superficial que se deja cautivar por un simple súcubo. Menos mal que no me quedé con él. Si hubiera seguido a un amo así, habría mancillado mi santidad y mi gloria como ángel. Song Jiang-woo, al ver la reacción de su hijo y del ángel, asintió con satisfacción. Esa es la visión y la actitud que debe tener mi hijo. De repente su tono se volvió serio de nuevo. El examen de acceso a la universidad de dentro de una semana es tu mejor oportunidad para brillar. Estos días, ve con Ling Shui a la mazmorra para novatos y entrena duro. Asegúrate de subir su nivel antes del examen. Tienes una bestia épica. El primer puesto en el ranking de la mazmorra para novatos será tuyo sin duda. Song Xiang, al oírlo, mostró una sonrisa confiada y cruel en su rostro. Tranquilo, haré que todos sepan quién es el número uno entre los jóvenes de Lin Yuan. Cuando la bestia y su amo salieron de la cámara, el día ya caía. Llevé a Lilith de vuelta a casa. Mi casa está en un viejo barrio residencial. La casa no es grande, pero está muy limpia, aunque parece un poco solitaria. Hace 3 años, mis padres fallecieron en una misión explorando una grieta espacial, dejándonos solos a mi hermana Lu Wani y a mí. Ahora mi hermana estudia en la lejana Universidad Imperial, y en esta casa solo quedo yo. Abrí la puerta. La familiar sensación de soledad me invadió. Siéntate donde quieras. A partir de ahora, este es tu hogar. Lilith no se movió.
Solo se quedó quieta en la entrada. Su mirada recorrió el interior con sus sencillos muebles y finalmente se posó en mi espalda. La palabra hogar le resultaba tan extraña. Desde que nació en la oscuridad hasta que la encerraron, nunca había tenido un lugar al que llamar suyo. Hasta que apareció este joven. Después de una cena sencilla, mi terminal de muñecas sonó de repente. En la pantalla aparecían las palabras hermana. Acepté la comunicación. Una hermosa proyección virtual apareció en el centro del salón. Hermano, ¿qué tal? ¿Ya terminó la ceremonia de invocación? ¿Qué calidad tiene tu primera bestia? Enséñamela rápido. Lu Wanyi, al otro lado de la videollamada, estaba incluso más emocionada que yo. Me lanzó una letanía de preguntas. Sonreí. Me giré y enfoqué la cámara hacia Lilith, que estaba sentada en el sofá. En cuanto Lu Wanyi vio a Lilith, se quedó con los ojos como platos. Es una bestia humanoide. Hermano, ¿qué suerte tienes? Es preciosa. Lilith, al oír el cumplido, solo hizo un leve gesto con la cabeza por cortesía, a modo de saludo. Y su mirada volvió rápidamente a mí. A Lu Wanyi no le importó. Estaba sinceramente feliz por su hermano. Genial. Con una bestia humanoide, tendrás más posibilidades en el examen de acceso a la universidad. Luego su tono se volvió serio. Ah, y mañana empieza la mazmorra para novatos. No te la pierdas, ¿eh? La mazmorra para novatos es un campo de entrenamiento creado conjuntamente por la Guardia de la Ciudad y el Ejército. Los monstruos del abismo que hay dentro no superan el nivel común de 9 estrellas. Es el mejor sitio para que los amos novatos como nosotros subamos de nivel. Escuchaba en silencio los consejos de mi hermana, mientras mi mente divagaba. El nivel en este mundo se divide en 9 pequeños reinos. Yo, que acababa de firmar mi quillue con mi bestia, no era más que un novato que ni siquiera llegaba a común de una estrella. Así que lo que más necesitaba ahora era crecer rápidamente por todos los medios. Ah, y la mazmorra para novatos solo se abre 3 días al año. Si quedas bien en el ranking, te ayudará mucho en el examen. Pero mientras mates monstruos para ganar puntos, protégete, ¿vale? Miré la mirada preocupada de mi hermana en la proyección y asentí con seriedad. Lo sé, hermana. Tranquila, tengo todo bajo control. Charlamos un rato más antes de colgar. A la mañana siguiente, llevé a Lilith a la entrada de la mazmorra para novatos, en las afueras de la ciudad. Frente al enorme portal de teletransporte, ya había un mar de gente. Miles de estudiantes de último año de secundaria que acababan de invocar a su primera bestia se reunían allí. La gran mayoría de los novatos optaban por unirse, buscando una mayor tasa de supervivencia y eficiencia en el peligroso entorno. Y cuando aparecí con Lilith, me convertí al instante en el centro de todas las miradas. El vestido largo, misterioso y elegante de Lilith, de color púrpura negruzco, junto con su rostro de belleza incomparable, atrajo la atención de prácticamente todos los hombres presentes. En un instante, innumerables invitaciones a unirse a un grupo llovieron sobre mí. Colega, haz grupo con nosotros. En nuestro equipo tenemos una curandera de élite. Hice oídos sordos a todas esas invitaciones. No tenía intención de hacer grupo con nadie. Justo cuando me disponía a hacer cola para entrar con Lilith, una voz cargada de sarcasmo llegó desde atrás. ¿Pero no es este el famoso? ¿Cómo se llamaba? Allí estaba Song Xiang, rodeado de un grupo de personas, con su ángel de luz y se dirigía directamente hacia mí. Las alas del ángel eran impolutas en ese momento. Su porte era altivo. Cuando su mirada se posó en mí, no ocultó ni un ápice de su desdén. Por su parte, la mirada de Song Xiang se detuvo un instante en Lilith, con un destello de sorpresa y envidia en los ojos. Pero rápidamente fue sustituido por una profunda sorna. Que no se engañe, dijo de repente. Song Xiang alzó la voz y con tono exagerado se dirigió a los presentes. No os dejéis engañar por lo bonita que es la bestia que lleva este. En realidad, no es más que un producto defectuoso que mi gremio Tianqi estaba a punto de desechar. Su aptitud es solo común, y su nivel jamás podrá aumentar. Es un adorno bonito pero inservible. Nada más decir esto. El murmullo se apoderó de todos. Aquellos que antes me habían invitado con tanto entusiasmo cambiaron su forma de mirarme al instante. Así que solo un bluff, pura fachada. Todos se apartaron de mí rápidamente. Al ver la reacción de la gente, la sonrisa de Song Xiang se volvió aún más petulante. Se acercó a mí, y como alardeando, dio unas palmadas en las alas de su ángel de luz. ¿Lo veis? Esto sí que es lo que un verdadero genio merece tener. Ahora que lo pienso, ¿no debería darte las gracias? Si no, ¿cómo habría podido contactar a una bestia tan poderosa? No como algunos que recogen un desecho y lo tratan como un tesoro. Se acercó a mí y bajó la voz, de manera que solo nosotros dos pudiéramos oírlo, y susurró con malevolencia. ¿Sabes lo cariñosa que es Ling Sue? Nos llevamos de maravilla. Es mucho más efusiva que cuando estaba contigo. Yo lo miré con expresión tranquila. Las disputas verbales son lo más aburrido del mundo. Sin embargo, aunque a mí no me importaba, Lilith sí. Una intención asesina, gélida y penetrante, surgió y desapareció de Lilith en un instante. Sus bellos ojos felinos se volvieron profundos y oscuros, clavados en Song Xiang. Percibí la alteración emocional de Lilith, y extendiendo la mano, sujeté suavemente la suya, que estaba fría. Lilith tembló. Esa intención asesina, a punto de descontrolarse, se desvaneció al instante. Ella alzó la vista hacia mí, y el hielo de sus ojos se transformó en una dulzura como la de un lago. Yo no dije nada, solo negué con la cabeza. Enfadarse con un imbécil no merece la pena. Ahora hay que conservar las fuerzas. Cuando entremos en el reino misterioso, que sean los logros y los puntos los que decidan quién es mejor. Lilith entendió al instante lo que su amo quería decir. Dejó de prestar atención a Song Xiang. Alargó los brazos y con cariño enlazó el mío, pegando su suave cuerpo al mío. Después lanzó una mirada casi imperceptible al ángel que estaba tras Song Xiang. Esa postura era a la vez de dependencia y una declaración silenciosa. Intenté soltar mi brazo, pero vi que ella lo sujetaba con fuerza. Lo intenté varias veces sin éxito, y al final no tuve más remedio que dejarla estar. Para Song Xiang ver aquello fue como echar más leña al fuego. Su rostro se tornó de un color morado intenso. ¿Por qué un don nadie? Un inútil. ¿Merece que una bestia tan hermosa se le entregue así? Y mi ángel épico, aunque obediente, siempre mantiene conmigo una distancia fría y altiva. Pero yo ya no quise mirarlo. Llevé a Lilith hacia la entrada del reino misterioso, que brillaba con luz. En el instante de cruzar el portal, cuando volví a pisar tierra firme, el entorno ya era completamente diferente. Era un bosque lúgubre y primigenio. Este es el reino misterioso para novatos, dije. Lilith miró a su alrededor con cautela, plegando ligeramente sus alas de mariposa negro-violeta, protegiéndonos a mí y a su figura entre ellas. Podía sentir que en este bosque se ocultaban innumerables presencias hostiles. Vamos. Mi voz era muy tranquila,
Eché un vistazo a la tabla de clasificación que mostraba mi terminal. Todavía estaba en blanco. El teletransporte en el reino de novatos es completamente aleatorio, y a menudo los equipos se separan. En estos momentos, en esta zona, solo estábamos nosotros dos. Caminamos sin prisa pero sin pausa hacia el interior del bosque. Lilith desplegó toda su percepción, captando el más mínimo movimiento a nuestro alrededor. Sin embargo, tras unos 10 minutos andando, me detuve junto a un montón de piedras que no llamaban la atención. Lilith me miró con extrañeza. Allí no había rastro de ninguna criatura, ni siquiera la más mínima fluctuación de energía. No había explicaciones. Solo alcé la mano y señalé entre las piedras una roca negra de un tono ligeramente más oscuro que las de alrededor. En mi campo de visión, apareció nítido un panel que solo yo podía ver. Roca monstruosa. Aptitud común. Nivel 4, rango 2 estrellas mortales. Atácala. Atácalo. Fui escueto. Lilith, aunque tenía 1000 preguntas en su mente, no dudó ni un instante. El aire emitió un leve zumbido, y una guadaña enorme, completamente negra, y envuelta en un fulgor rojo sangre, apareció de la nada en su mano. Guadaña redentora. Una guadaña de las profundidades del infierno. La hoja estaba envuelta en ese fulgor carmesí del averno. Cualquier herida que infligiera no podría ser curada durante un tiempo. Lilith apretó el mango. Su figura se movió como un espectro hacia adelante, y la enorme guadaña trazó un arco gélido para caer sin piedad sobre la roca negra. La afilada hoja no encontró resistencia, como si cortara tofu, y partió en dos la dura roca al instante. El corte era liso como un espejo. Justo cuando Lilith creía que solo había partido una piedra normal, ocurrió lo inesperado. Un destello de luz púrpura surgió lentamente de la roca partida, y convertido en un rayo de luz, se integró rápidamente en el cuerpo de Lilith. Una corriente de calor recorrió todo su cuerpo. Eran puntos de experiencia, así que aquella roca de aspecto insignificante era realmente una criatura. Las pupilas de Lilith se contrajeron ligeramente, y una oleada de sorpresa la recorrió. Este tipo de criaturas, expertas en el camuflaje, suponen una amenaza mortal para los amos novatos. Casi no emiten energía, y es muy difícil detectarlos solo con la percepción. Si algo así ataca por sorpresa, podría causar bajas o incluso la aniquilación total del grupo en un instante. Pero su amo... Lilith volvió la cabeza y miró aquel rostro apuesto y sereno como el agua. La imagen de su amo creció aún más en su corazón, volviéndose más misteriosa y majestuosa. Vamos, el tiempo se acaba. Reanudé la marcha. El reino misterioso para novatos solo se abre 6 horas al día. Si quieres mejorar rápido en tan poco tiempo, no hay tiempo que perder. A continuación, Lilith fue testigo de lo que era un milagro. Guiada por mis indicaciones de una precisión irritante, la guadaña redentora de Lilith casi no se detuvo. En menos de media hora, una energía mucho más densa que antes estalló desde el interior de Lilith. Rango 2 estrellas mortales. Al mismo tiempo, una energía pura, como retribución, fluyó a través del contrato y se derramó por todos mis miembros. Mi energía mental aumentó enormemente, y mi condición física y mis sentidos también se fortalecieron notablemente. Abrí el panel de Lilith. Lilith, la bruja de la noche, nivel mortal, 2 estrellas. Fuerza, 55. Agilidad, 58. Constitución, 52. Espíritu, 65. Al ver esas aterradoras estadísticas, me estremecí. Había que tener en cuenta que la criatura roca de antes, de 2 estrellas, tenía su atributo más alto, la Constitución, en solo 16 puntos, y Lilith, en el mismo nivel, tenía atributos más del triple. Eso era lo terrorífico de una aptitud legendaria. El tiempo voló. 3 horas después, el paisaje del reino había cambiado drásticamente. Los árboles eran más gruesos, y la energía en el aire, más densa y violenta. Estábamos ya en la zona media del reino. Durante el trayecto, las criaturas caídas a manos de Lilith superaban ya las 70. Mi puntuación también había escalado hasta los primeros puestos de la tabla. Amo, hay una presencia muy fuerte delante, dijo Lilith de repente deteniéndose. Lilith se detuvo de repente, y su expresión se volvió seria. Yo ya lo había percibido por el panel. En una zona pantanosa no muy lejana, se ocultaba una serpiente de las sombras. Aptitud, élite, nivel 9, rango, 7 estrellas mortales. Una criatura de élite de 7 estrellas. Era el enemigo de mayor nivel, que habíamos encontrado desde que entramos. Un bicho así, para los amos novatos de nuestra etapa, era casi invencible. ¿Puedes con él? Miré a Lilith. En el hermoso rostro de Lilith no había ni rastro de miedo. Al contrario, sacó la punta de la lengua y lamió suavemente sus brillantes labios rojos. Es un honor para esta sierva allanar el camino a su amo. En el instante en que terminó de hablar, su figura desapareció de donde estaba. Al segundo siguiente, ya estaba a decenas de metros, al borde del pantano. En el pantano, una serpiente enorme, del grosor de un barril de agua, cubierta de escamas verde oscuro, alzó la cabeza de repente. Sus ojos rojos como rendijas se clavaron en Lilith. Abrió sus fauces, y un veneno verde oscuro brotó como de una manguera de alta presión. Por donde pasaba, el aire emitía un chisporroteo de corrosión. Pero la figura de Lilith era como un espejismo, y esquivó el ataque de la serpiente con facilidad. Ella agitó la mano, y varias enredaderas de espinas de un brillo púrpura siniestro brotaron del vacío a sus espaldas, como una red celestial que atrapó sin remedio el enorme cuerpo de la serpiente de las sombras. Las púas de las enredaderas se hundieron profundamente en la carne de la serpiente. Habilidad, enredadera del dolor. Las unidades enredadas o heridas por las púas sufrirán efectos negativos continuos como sangrado y envenenamiento. La serpiente emitió un doloroso silbido, retorciéndose y forcejeando con furia, pero sin poder soltarse ni un ápice. La figura de Lilith apareció, no se sabía cuándo, sobre la cabeza de la serpiente. Levantó en alto su guadaña redentora, y sus ojos eran un pozo de hielo. La guadaña negra cayó con ímpetu, como si fuera a cortarlo todo. Una enorme cabeza de serpiente salió disparada. Dio 2 vueltas en el aire y cayó con fuerza en el pantano. El enorme cuerpo sin cabeza se convulsionó en el lugar unos instantes, y después perdió toda vida. Un denso orbe de energía brotó del cuerpo de la serpiente y se fundió por completo en el interior de Lilith. La energía que desprendía Lilith volvió a aumentar gradualmente. Una poderosa onda de energía se expandió a su alrededor. Rango 6 estrellas mortales. Al mismo tiempo, una energía de retribución aún más pura entró en mi cuerpo. Pude sentir claramente cómo mi energía mental y mi fortaleza física daban otro salto. En ese momento miré los puntos en mi terminal. Nada menos que 25.000 puntos. Estaba en el primer puesto de la clasificación, pero eso no era suficiente ni mucho menos. Los puntos para mí eran solo un complemento. Lo importante era subir de nivel matando monstruos. Hacia el interior, no me detuve ni un instante, y continué con Lilith hacia otras zonas del reino. Mientras tanto, en la otra punta, en una vasta pradera en las profundidades, Song Xiang estaba escondido tras una roca, con los ojos brillantes fijos en una enorme cueva no muy lejana. A la entrada de la cueva, un león del tamaño de una pequeña colina, cubierto de una melena de color rojo oscuro, dormitaba plácidamente en el suelo. León devora sangre, aptitud élite nivel 9, rango 7 estrellas mortales.
Y al fondo de la cueva, tras el león, varias plantas extrañas que desprendían un tenue resplandor rojo se mecían con la brisa. Flor de sangre y además tres. La respiración de Song Xiang se volvió agitada y sus ojos se llenaron de codicia. La flor de sangre, un material precioso que podía aumentar enormemente el atributo de fuerza de las bestias por debajo del nivel mortal, algo inaudito en el mercado. Era un objeto sin precio en el mercado. Ling Sue, ve a buscarme esas flores, ordenó Song Xiang en un susurro a su ángel de luz que estaba a su lado. Song Xiang bajó la voz y dio la orden al ángel de luz a su lado. En los ojos azules del ángel de luz brilló la duda. Podía sentir el terrorífico poder que albergaba el león. Si lo despertaban, las consecuencias serían desastrosas. ¡Ve rápido! ¿Qué temes? Al ver la duda del ángel, el rostro de Song Xiang mostró impaciencia y fiereza. Eres un ángel de grado épico. ¿Y vas a tener miedo de una bestia de élite? ¿Olvidas quién te rescató de las garras de ese inútil? ¿Te atreves a desobedecerme? Las alas del ángel de luz temblaron ligeramente y finalmente cedió. Ocultó por completo su aura de luz sagrada y su figura, como una sombra blanca, se deslizó en la cueva sin hacer el más mínimo ruido. Song Xiang esperaba fuera nervioso, con el corazón latiéndole con fuerza. Unos segundos después, la figura del ángel de luz reapareció. Las tres flores de sangre estaban ya en su poder. El rostro de Song Xiang se iluminó con un júbilo desbordante. Pero justo cuando se disponía a huir sigilosamente con el ángel, sobrevino lo inesperado. Un rugido ensordecedor retumbó al instante por toda la pradera. El león de Sangre había despertado. Sus pupilas se clavaron en Song Xiang y el ángel, y una intención asesina tan densa como sólida se abatió sobre ellos. El robo de su tesoro lo había enfurecido por completo. ¡Llévame rápido!, gritó Song Xiang muerto de miedo. Song Xiang, aterrorizado, le apremió sin cesar. El ángel de luz lo agarró al instante por los hombros, batió las alas con todas sus fuerzas, y convertido en un rayo de luz, huyó a lo lejos. El león de Sangre lanzó un rugido, y levantando una gran polvareda, los persiguió sin tregua. ¡Más rápido nos va a alcanzar! Song Xiang sentía el hedor cada vez más cerca, y lívido de terror, gritaba como un loco. El ángel de luz había llevado su velocidad al límite, pero tenía que cargar con una persona, y su velocidad se veía inevitablemente afectada. Viendo al león cada vez más cerca, los ojos de Song Xiang brillaron con crueldad y locura. En ese momento crítico, la fría voz del ángel de luz resonó en sus oídos. A 1 kilómetro de aquí hay un grupo de humanos. Song Xiang se quedó atónito un momento, pero al instante una luz de la más cruel maldad brilló en sus ojos. Perfecto. Ling Sue, lleva a esa bestia hacia allí. Que ellos nos ayuden a frenar al león. ¡Ánimo todos! Si acabamos con este pangolín, entraremos en el top 100. En el grupo, una chica de cola de caballo alta y rostro delicado dirigía el combate. Era mi compañera de clase y delegada, Zhou Yutong. Su grupo actuaba con coordinación, asediando a una criatura de 5 estrellas mortales. La victoria estaba cerca. Pero entonces, un fuerte olor a sangre, sin previo aviso, se extendió por el ambiente. A continuación, la tierra empezó a temblar violentamente. ¿Qué pasa? ¿Un terremoto? Los miembros del grupo cambiaron de expresión y dejaron de atacar. Zhou Yutong sintió una intensa inquietud en su corazón. Levantó la cabeza de repente y miró hacia la dirección de donde provenía el temblor. Vio un rayo de luz blanco, acercándose a ellos a una velocidad asombrosa. Y tras ese rayo de luz, un león de color rojo oscuro, de aspecto feroz y terrorífico, corría hacia ellos con una furia incontenible. ¡Corred! Las pupilas de Zhou Yutong se contrajeron de repente y lanzó un grito desgarrador, pero ya era demasiado tarde. El rayo de luz blanco, al pasar sobre sus cabezas, aceleró y se alejó rápidamente, mientras el león de Sangre que había sido atraído, descargó toda su furia sobre el grupo que le bloqueaba el paso. ¡Defensa rápido!, gritó Zhou Yutong con desesperación. Zhou Yutong gritó desesperada. Su bestia, una tortuga acorazada de hielo de 3 estrellas, se puso al frente al instante y levantó un enorme escudo de hielo. Pero frente a una criatura de élite de 7 estrellas, todo era en vano. El león de Sangre simplemente dio un zarpazo al azar, y el sólido escudo de hielo se hizo añicos como si fuera de vidrio. La tortuga acorazada lanzó un gemido, y su enorme cuerpo salió despedido, con varias grietas terribles en su caparazón. Zhou Yutong profirió un grito de dolor. Las bestias de los otros miembros también atacaron, pero aquellas habilidades de colores, al caer sobre el león de Sangre, ni siquiera le hacían cosquillas. Un miembro del grupo no pudo esquivar a tiempo, y fue alcanzado por la cola del león. Salió volando como una cometa rota, y perdió el conocimiento al instante. La desesperación se apoderó de todo el grupo. Zhou Yutong miró al león que se acercaba paso a paso, sintiéndose helada, con manos y pies temblorosos. ¿Voy a morir? Justo cuando cerró los ojos, preparándose para recibir la muerte, una voz tranquila pero familiar resonó en sus oídos. Lilith, ataca. Apenas terminó de hablar, varias enredaderas de espinas púrpuras aparecieron de la nada, y como por arte de magia, atraparon firmemente las 4 patas del león de Sangre. El león rugió furioso, y forcejeó con locura, pero descubrió que aquellas enredaderas, de aspecto frágil, eran increíblemente resistentes. Cuanto más forcejeaba, más se le clavaban las púas en la carne. Zhou Yutong abrió los ojos de golpe, y vio delante de ella una figura erguida que no estaba antes, y al lado de esa figura, una mujer bellísima, vestida con un largo vestido negro violáceo, y con unas alas de mariposa despegadas a su espalda. Sostenía una guadaña negra, y se acercaba lentamente al león atrapado. ¿Tú? Zhou Yutong reconoció al recién llegado, pero su mente estaba en blanco, casi sin capacidad de pensar. Aquel chico que en clase pasaba desapercibido, siempre tan callado, en ese momento le parecía imponente, y su bestia. Bajo su mirada atónita, Lilith alzó la guadaña redentora. La fría hoja trazó un arco de muerte, sin resistencia alguna. La enorme cabeza, junto con medio cuerpo, fue partida limpiamente. Así murió, al mismo tiempo, en el centro de control del reino misterioso para novatos de Lin Yuan, en una enorme sala circular. Decenas de paneles de luz mostraban en tiempo real imágenes y flujos de datos de todo el reino. El ambiente era de una opresión casi tangible. Docenas de trabajadores uniformados de la guardia de la ciudad parecían petrificados, con los ojos clavados en un dato impactante en la pantalla principal central. Primer puesto en la clasificación. Lufeng, puntos. 41.350. Evaluación de potencial. S. La línea que separa la nota S suele estar en 10.000 puntos. Este estudiante, Lufeng, tiene más de 4 veces esa cantidad. Un silencio extraño se prolongó durante más de 10 segundos. ¿No estaré viendo mal?, dijo un joven agente con voz seca. Un joven agente dijo con voz ronca, frotándose los ojos instintivamente. ¿Cuántos años hace que Lin Yuan no veía un novato con potencial S? Al segundo siguiente, la atmósfera opresiva estalló por completo. ¡Es ese de verdad! Rápido, buscad los datos de este Lufeng. ¿Quién es? ¿Qué bestia tiene? Lo tengo. Los datos muestran que su bestia inicial era un ángel de luz, pero el contrato falló. ¿Qué? ¿Contrato fallido? ¿Cómo ha podido entrar en el reino? Y además ser el primero. Espera.
Hay una anotación complementaria. Compró un producto defectuoso en el gremio Tianqi, una súcubo. Toda la sala de control estalló en un clamor. A todos les falló el cerebro con tan extraños datos. Un chico al que le falló el contrato y solo pudo comprar una bestia defectuosa estaba arrasando en el reino misterioso para novatos. El responsable de la sala, Zhang Ming, sentado ante la consola central, en cuyo rostro, habitualmente inexpresivo, también se reflejaba el asombro. Tenía la mirada fija en la pantalla, donde se repetían las imágenes de Lilith y yo matando a la serpiente de las sombras y al león devora sangre. Sin estrategias complicadas, solo una aplastante superioridad. Esa súcubo, considerada un desperdicio, atacaba con precisión letal, con elegancia y violencia. Monstruo, masculló Zhang Ming entre dientes. Se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la intensa emoción, y gritó a su ayudante. Informa inmediatamente de esto al alcalde Lin. El ayudante acababa de asentir, cuando Zhang Ming hizo un gesto con la mano. Sus ojos ardían con un brillo nunca visto. Iré yo mismo a esperar a la entrada del reino. En la pradera, Zhou Yutong seguía allí, paralizada, con el recuerdo de aquel golpe impresionante aún grabado en sus pupilas. Aquel león que había llevado a todo su grupo al borde de la muerte, había muerto así de fácil. Todo lo que estaba ocurriendo había trastocado por completo su percepción de la realidad. Giró lentamente su rígido cuello, para mirar la espalda de la figura que tenía delante. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo es tan fácil conseguir bestias humanoides? ¿Que se decía que solo existían en las leyendas? Y además con una fuerza tan descomunal. Los demás miembros del grupo, como petrificados, mostraban incredulidad en sus rostros. En toda la escena, aparte del viento, no se oía nada más. Delegada, ¿en qué piensas? Dije con un tono ligeramente divertido, rompiendo aquel silencio sepulcral. Zhou Yutong, como si despertara de un sueño, volvió por fin de su enorme conmoción. Sus mejillas se sonrojaron al instante, y no sabía dónde mirar. Lu Feng, gracias por salvarnos, dijo, llena de gratitud sincera. Lu Feng, gracias por salvarnos la vida. Gracias, gran maestro Lu, por salvarnos. Maestro, eres mi dios. Los otros miembros también reaccionaron, y a coro me expresaron su agradecimiento. Hice un gesto con la mano, restándole importancia. Mi mirada se posó en Zhou Yutong. ¿Cómo es que os enfrentasteis a un bicho tan grande? Al oír la pregunta, el rostro de Zhou Yutong mostró indignación y miedo retrospectivo. No lo sabemos, explicó con enfado. Estábamos acorralando al pangolín, cuando el león apareció de repente, como si lo hubieran atraído. Vimos una figura en el cielo que atrajo al león hacia nosotros a propósito. En cuanto nos atrapó, esa persona huyó. ¡Qué despreciable!, dijo otro miembro. Parecía un ángel, añadió otro miembro. Creo que era un ángel. La voz de Zhou Yutong se quebró de repente. Zhou Yutong se quedó de repente con la palabra en la boca. Parecía haber pensado en algo. Levantó la cabeza con cautela para mirarme. Todo el instituto sabía que la bestia de Song Xiang era el ángel de luz que me había robado. Mi mirada permanecía impasible. Pero quien me conociera quizá habría visto un destello de frialdad en el fondo de mis profundos ojos. Song Xiang, para salvar su propio pellejo, no dudó en atraer el peligro hacia unos compañeros inocentes. Una acción tan vil y despreciable era verdaderamente repugnante. No seguí con ese tema, sino que miré a los miembros del grupo que atendían a los heridos. Estáis muy heridos. Esto es el interior del reino. Mejor retiraos a la zona exterior. Zhou Yutong asintió. Ella también era consciente de que en su estado, permanecer en el interior era buscarse la muerte. Nos vamos ahora mismo, me miró. Me miró y preguntó, ¿y vosotros? Sonreí. Levanté la vista hacia la cuenta atrás en mi terminal y dije, todavía es pronto. Queremos adentrarnos un poco más. Al oír esto, Zhou Yutong abrió un poco la boca, como si quisiera decir algo. Pero solo dijo, tened cuidado. Asentí a modo de despedida. Ya no me detuve y con Lilith me dirigí hacia zonas desconocidas más profundas del reino. Quedaban menos de 2 horas para que el reino cerrara hoy. Había que darse prisa. Solo cuando aquella espalda desapareció por completo, Zhou Yutong retiró la mirada. En su corazón bullían emociones complejas e indescriptibles. Hubo un tiempo, aquel chico anónimo y silencioso había alcanzado una altura que ella solo podía admirar. En la oficina del alcalde, en la última planta del edificio del ayuntamiento de Linyuan, el ambiente era ligeramente tenso. El alcalde, Lin Huo, estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el este de la ciudad. ¿Todavía no habéis encontrado nada?, preguntó con voz grave. Su voz era grave y denotaba cansancio. Detrás de él, el director de la oficina de seguridad de la ciudad de Linyuan, Sang Dong, negó con la cabeza con expresión solemne. Alcalde, tras aparecer esa fluctuación de energía anoche, rastreamos inmediatamente toda la zona este palmo a palmo. No se ha encontrado ninguna nueva grieta dimensional. Tampoco hay registro de entrada de ningún experto de alto nivel. El tono de Sang Dong también mostraba perplejidad. Aquel aura, profunda como el mar, pero que desapareció en un instante, parecía solo una ilusión. Pero Lin Huo, un experto de nivel celestial, no podía haberse equivocado en su percepción. Lin Huo permaneció en silencio, con una aguda mirada reflexiva. Lo desconocido es lo que más inquieta. Se dio la vuelta y volvió a sentarse tras el amplio escritorio. Bueno, sigamos en alerta. ¿Qué tal va la cosa en el reino misterioso? ¿Hay algún buen prospecto este año? Al mencionar esto, la expresión de Chang Dong se relajó un poco, pero sus cejas denotaban pesar. Por ahora, el que mejores resultados tiene es el pequeño Song Xiang, de la familia Song. Tiene algo más de 6000 puntos. Su bestia es un ángel de luz de grado épico, y su evaluación de potencial ya ha alcanzado el nivel A+. Esta evaluación, en años anteriores, ya habría sido de las mejores. Pero Lin Huo, al oírlo, solo dejó escapar un suspiro casi inaudible. Lin Yuan lleva demasiado tiempo sin ver un verdadero genio. Hace 3 años, por fin apareció un estudiante con potencial S, y la Universidad de la capital se lo llevó como un tesoro. Fue uno de los pocos logros destacados en su carrera en los últimos años. Pero desde entonces, no ha habido más sorpresas. El futuro de una ciudad depende al final de las nuevas generaciones. Sin sangre nueva de primer nivel, Lin Yuan solo se volverá más vulnerable en la competencia con las ciudades vecinas. Justo cuando el ambiente en la oficina volvía a sumirse en el silencio, la puerta se abrió de golpe. Una figura entró trastabillando. Era Zhang Ming, el responsable del centro de control del reino misterioso para novatos. Respiraba con dificultad, y su rostro mostraba una mezcla compleja de emoción, conmoción y júbilo. «Chang, ¿qué te pasa?», preguntó Chang Dong frunciendo el ceño, al verlo tan alterado. Chang Dong, al verlo tan descompuesto, no pudo evitar fruncir el ceño. «Tranquilo, dime poco a poco qué ha pasado». Chang Ming tragó saliva con fuerza, intentando calmar los latidos de su corazón, que parecía querer salírsele del pecho. «Alcalde, por fin tenemos otro estudiante con potencial S». ¿Potencial S? Esas dos palabras fueron como un trueno, que estalló en la silenciosa oficina. La expresión de Sang Dong se congeló al instante. Lin Huo, que estaba apoyado en el respaldo de su silla, se enderezó de repente. «¿Qué dices?».
¿Estás seguro de que no te equivocas? Shang Ming asintió con energía, sacó de su terminal la pantalla de datos y con manos temblorosas por la emoción, la mostró ante los dos líderes. Es completamente cierto. Lo he visto con mis propios ojos. Este estudiante llamado Lu Feng ya ha superado los 40.000 puntos y su evaluación de potencial. Nada más ver los datos. Corrí inmediatamente a informarle. Lin Huo clavó la mirada en aquella pantalla y contuvo la respiración. 40.000 puntos. Y superando con creces la línea del S. Tras un breve momento de silencio sepulcral, Lin Huo dio un fuerte golpe en la mesa y se levantó de repente, con su serenidad habitual sustituida por un júbilo desbordante. Bien, bien, bien. Esto es una sorpresa caída del cielo. El significado de un genio de nivel S para Lin Yuan es inconmensurablemente mayor que el de un nivel A. No es solo un logro político, sino sobre todo la esperanza futura de Lin Yuan. A un lado, Shandong también volvió en sí de su conmoción, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Felicidades, alcalde. Esto es gracias a su excelente liderazgo, que permite que surjan tantos talentos en nuestra ciudad. Lin Huo hizo un gesto con la mano. En ese momento no tenía mente para esos halagos. Vamos al centro de control. En su mirada ardía un fulgor intenso. Quiero ver con mis propios ojos. ¿Qué clase de genio es ese chico llamado Lu Feng? En ese momento, Lilith y yo nos encontrábamos en un profundo valle. Frente a nosotros, más de 20 pares de ojos que brillaban con una luz verdosa se encendieron en la penumbra del valle. Era una manada de lobos espinados. Cada uno tenía el tamaño de un toro adulto, con afiladas púas óseas que les crecían en el lomo, como cuchillas de aspecto feroz. Su fuerza oscilaba entre las 3 y las 5 estrellas. Y al frente de la manada, el lobo espinado alfa, el de mayor tamaño, casi el doble de grande que los otros, nos miraba fijamente a Lilith y a mí, con sus fríos y despiadados ojos. 7 estrellas mortales. Esto es una emboscada cuidadosamente planeada. La respiración de Lilith ya no era tan pausada como antes. Un fino sudor perlaba su blanca frente. El combate prolongado e intenso había supuesto un gran desgaste para ella también, pero su mano, empuñando la guadaña redentora, seguía firme como una roca, sin el más mínimo temblor. Amo, tenga cuidado, dijo Lilith con voz grave. Lilith dijo con voz grave. Estas bestias son más astutas que todas las que hemos encontrado antes. Seguimos a un lobo espinado de 5 estrellas que se mostró vulnerable a propósito, y así nos atrajeron a este valle. ¿Quién iba a pensar que estas criaturas, que parecían actuar solo por instinto, eran capaces de usar a un compañero como señuelo para tender una emboscada? Sin embargo, en mi rostro no había ni rastro de nerviosismo o inquietud. Simplemente escudriñé con calma a la manada que nos cercaba, y en las comisuras de mis labios se dibujó una leve sonrisa. Mejor así me ahorro ir a buscarlos uno por uno. En el instante en que terminé de hablar, Lilith lo comprendió al momento. La mirada que me dirigió estaba llena de una confianza absoluta y un ardiente deseo de lucha. Una energía negro-violácea, mucho más terrorífica y profunda que antes, estalló desde el interior de Lilith. Habilidad: sangre de los 7 pecados, el poder más primigenio del infierno. La sangre de los 7 pecados capitales. Quien posee esta sangre tiene el potencial de convertirse en uno de los 7 grandes demonios. Al activar la habilidad, todos los atributos aumentan un 200%. Se puede desactivar en cualquier momento. El efecto secundario es un breve estado de debilidad al desactivarla, con todos los atributos reducidos un 20%. Pero comparado con el poder de esta habilidad, este efecto secundario es casi insignificante. Con la activación de la habilidad, al instante la energía de Lilith comenzó a aumentar sin cesar. Su largo cabello negro ondeaba sin viento, y sus alas de mariposa negro violáceo se desplegaron por completo, siniestras y magníficas. Aquellos cautivadores ojos de gema se volvieron insondablemente profundos, y en ellos ardía una llama llamada destrucción. El lobo alfa al otro lado creía que sus dos presas ya estaban agotadas, pero este cambio repentino le provocó desconcierto e inquietud. Sin embargo, como señor de esta región, su ferocidad pronto superó esa leve inquietud. El lobo alfa lanzó un rugido que estremeció el valle, la señal de ataque. Al instante, más de 20 lobos espinados se movieron a la vez, abalanzándose locamente desde todas direcciones hacia los dos en el centro del valle. Lilith también se movió. Su figura dejó solo un tenue destello en el lugar y desapareció al instante. Un destello de luz negra cruzó el aire, y el primero de los lobos espinados que llegó se detuvo en seco. Su enorme cabeza salió disparada hacia arriba. Antes de que el cuerpo sin cabeza cayera al suelo, la figura de Lilith ya estaba al lado de otro lobo espinado. La guadaña redentora trazó un arco elegante y mortal, y otra cabeza voló. En esos momentos, Lilith parecía haberse convertido en la parca que camina por el infierno. Cada vez que se desplazaba, cada vez que giraba la guadaña, se llevaba una vida con precisión y eficacia. El cerco de la manada, que parecía feroz, era tan frágil ante ella como el papel. En apenas unas decenas de respiraciones, yacían en el suelo 7 u 8 cadáveres de lobos espinados. Los fríos y despiadados ojos del lobo alfa seguían fijos en Lilith. Él creía que la presa estaba ya exhausta, pero aquella energía que de repente había estallado, tan profunda que hacía temblar su alma, había trastocado por completo su entendimiento. El lobo alfa emitió un gemido grave desde su garganta, y su enorme cuerpo retrocedió medio paso sin querer. El miedo, una emoción olvidada, se extendió por primera vez en su corazón. Pero como soberano de esta región, su instinto asesino, forjado durante tanto tiempo, pronto superó esa inquietud. El lobo alfa alzó la cabeza y rugió, estremeciendo el valle, el colmo de la locura. Al instante, la decena de lobos espinados que quedaban, junto con el propio alfa, cargaron en un ataque suicida contra los dos. Lilith se movió, convertida en la parca que camina por el infierno, desatando una danza de muerte entre la manada. Tras eliminar a los últimos lobos, Lilith se enfrentó al alfa. Las púas óseas del lobo alfa se erizaron al instante. Sintió una amenaza de muerte como nunca antes. Abrió sus fauces, y una lanza de hueso de un blanco cadavérico se formó en su boca, disparándose contra Lilith con un silbido desgarrador. Era su ataque más poderoso. Pero la figura de Lilith solo se movió ligeramente, esquivando la lanza con facilidad. Al segundo siguiente, ya estaba frente al lobo alfa. La enorme sombra del lobo alfa cubría por completo su pequeña figura. Él alzó su afilada y enorme garra y golpeó con furia. Lilith no esquivó ni se movió. Simplemente alzó lentamente la cabeza, y aquellos ojos en los que ardía la llama de la destrucción lo miraron fijamente. La enorme guadaña negra, con la determinación de cortar el destino, se blandió ferozmente de abajo arriba. No hubo un estruendo ensordecedor, ni el destello cegador del choque de energías. El poderoso zarpazo del lobo alfa se detuvo en el aire. Una fina línea de sangre, que iba desde su frente hasta la base de su cola, apareció. Un segundo después, el enorme cuerpo del lobo alfa, junto con sus duros huesos, se partió limpiamente en dos mitades. Un denso orbe de energía pura brotó del cadáver partido del lobo alfa, y se fundió por completo en el interior de Lilith. La energía que desprendía Lilith comenzó a aumentar de nuevo desenfrenadamente. Y estrellas mortales, una poderosa onda de energía, se expandió locamente a su alrededor desde ella como centro. Al mismo tiempo,
Una energía de retribución aún más poderosa inundó todos mis miembros. Mi energía mental volvió a aumentar enormemente. Abrí el panel de Lilith. Lilith, la bruja de la noche. Nivel. Mortal. 7 estrellas. Fuerza. 151. Agilidad. 165. Constitución. 6 espíritu. Semidu. Al ver esas terroríficas estadísticas de 3 cifras, mi corazón incluso se aceleró unos latidos. Eso era lo aterrador de una aptitud legendaria. Para una bestia común de élite, al llegar a 7 estrellas, su atributo más fuerte rondaría los 50 puntos. Y Lilith tenía el triple. Mi mirada se posó en la última recomendación de desarrollo. Orbe de la noche eterna, agua de la fuente infernal, cristal de pesadilla. Cada uno de estos materiales era extremadamente valioso. Si pudiera conseguirlos, podría aumentar rápidamente la aptitud de Lilith a leyenda de segundo nivel. Si pudiera seguir desarrollándola así, paso a paso, hasta el nivel mítico. ¿Qué escena tan terrorífica sería esa? Aplacé mi emoción. Encendí mi terminal y me conecté a la red. Para consultar los catálogos de materiales de los principales gremios de Lin Yuan. Busqué todos los materiales del panel. Y el resultado fue siempre no encontrado. Fruncí ligeramente el ceño. Parece que esas cosas son mucho más valiosas de lo que imaginaba. Al menos en una ciudad pequeña como Lin Yuan, es imposible encontrarlas. Sentí cierta decepción, pero pronto me recompuse. Pensar en esto ahora es demasiado pronto. Lo prioritario es aprobar el examen de acceso, entrar en una buena universidad de bestias. Solo estando en una plataforma más alta, podré acceder a un mundo más amplio y tener la oportunidad de conseguir estos materiales legendarios. En ese momento, la cuenta atrás era de menos de 10 minutos. Lilith, debemos irnos, dije en voz baja. Lilith, debemos irnos. La energía negro-violácea de Lilith se fue atenuando lentamente y desactivó el estado de sangre de los 7 pecados. Una intensa sensación de debilidad la invadió y su cuerpo se apoyó instintivamente en el mío. Aproveché para rodearla con mis brazos. Llevé a Lilith y me dirigí hacia la salida del valle. Tras la familiar sensación de vértigo, mis pies sintieron de nuevo la sólida tierra, el cegador sol y el bullicio de la ciudad. Sustituyeron al instante la frialdad y la muerte del reino. Hemos vuelto a la plaza del pueblo de Lin Yuan. En ese momento la plaza ya estaba llena de amos novatos, que se agrupaban para hablar de lo que habían obtenido. Cuando aparecimos Lilith y yo, las miradas de todos se sintieron atraídas inevitablemente. La belleza y el porte de Lilith eran realmente demasiado deslumbrantes. Ella enlazaba mi brazo en silencio, y en su hermoso rostro se dibujaba la pereza de quien acaba de pasar por una gran batalla, lo que añadía un encanto aún más cautivador. Justo entonces, un trabajador vestido con el uniforme de la guardia de la ciudad se acercó rápidamente hacia nosotros, se cuadró y saltó. ¿Es usted el señor Lu Feng? Asentí. El trabajador esbozó una sonrisa. Señor Lu Feng, felicidades. Ha obtenido una evaluación de potencial de nivel S en el reino misterioso para novatos. El alcalde de nuestra ciudad, el señor Lin Huo, le invita a pasar a conversar. ¿Nivel S? ¿El alcalde? Estas dos palabras dejaron atónitos a los que escuchaban a escondidas. En sus rostros se pintaba la incredulidad. Al oírlo, primero me sorprendí, pero pronto reaccioné. Parece que esta vez armé demasiado revuelo en el reino, pensé. No tenía motivos para rechazar la invitación. Asentí con calma. Por favor, guíenos. Yo, acompañado de Lilith, seguí al trabajador hacia un edificio gubernamental en el borde de la plaza. Este edificio pertenecía a la oficina de seguridad de la ciudad, y su fachada grisácea parecía solemne y majestuosa. Seguí al trabajador hasta la puerta de la sala de reuniones en el segundo piso. Abrí la puerta y entré. La sala estaba sencillamente amueblada, con una larga mesa de reuniones y varias sillas nada más. Pero las dos personas sentadas en los asientos principales hacían que el ambiente de toda la sala fuera especialmente tenso. A uno de ellos ya lo había visto en las noticias de Lin Yuan. Era la máxima autoridad de la ciudad, el alcalde Lin Huo. El otro era un hombre de mediana edad con el uniforme azul oscuro de la guardia de la ciudad, cuyas estrellas en las sombreras brillaban, y su mirada era penetrante. El director de la oficina de seguridad de la ciudad, Shang Dong. En el instante en que Lilith y yo entramos, las miradas de ambos se clavaron en nosotros al unísono. Al ver a Lilith, incluso el poderoso alcalde y el director mostraron involuntariamente una expresión de comprensión en sus ojos, pero rápidamente disimularon su emoción, y sus miradas volvieron a posarse en mí, llenas de escrutinio y curiosidad. Tome asiento, dijo el alcalde Lin Huo, el primero en hablar. Lin Huo fue el primero en hablar, con voz afable, y la tranquilidad de quien ocupa un alto cargo desde hace tiempo. No me hice de rogar. Retiré una silla y me senté. Lilith permaneció de pie, silenciosa detrás de mí, con expresión fría. Soy Lin Huo, el alcalde de Lin Yuan, y él es Shang Dong, director de la oficina de seguridad de la ciudad. Shang Dong asintió levemente hacia mí, a modo de saludo. Compañero Lu Feng, qué joven tan prometedor. La mirada de Lin Huo recorrió a Lilith y a mí varias veces. Hacía muchos años que Lin Yuan no veía un genio como tú. En su voz había un reconocimiento sin disimulo. Alcalde, me halaga. Ha sido solo cuestión de suerte, dije, tocándome la nariz y sonriendo. Me toqué la nariz y sonreí. Al oír esto, la sonrisa de Lin Huo se hizo más amplia. Ni arrogante ni impaciente, de carácter estable. Su opinión sobre el joven que tenía delante aumentó unos cuantos grados. Recuerdo que hace 3 años, Lin Yuan también tuvo un genio con puntuación S. Se llamaba Lu Wanyu. ¿Qué parentesco tienes con ella? Es mi hermana mayor. Lin Huo dejó la taza de té y soltó una carcajada franca y sonora. Vaya, 2 talentos en una misma familia. Hermano y hermana, ambos prodigios. Vosotros 2 hermanos dais realmente honor a nuestra Lin Yuan. Shang Dong a un lado también esbozó una sonrisa. Tomó la palabra y dijo con emoción. Lo recuerdo muy bien. La bestia inicial de la compañera Lu Wanyi en aquel entonces era un zorro de 9 colas de grado épico. En el examen de acceso de aquel año, su actuación aplastó literalmente a todos los de Lin Yuan, y no esperaba que 3 años después aparecieras tú. Tras los halagos mutuos de rigor, Lin Huo volvió al tema principal. Su expresión se volvió seria. Compañero Lu Feng, la hemos invitado hoy, principalmente por un asunto. Su altísima puntuación ha batido el récord de puntuación en el reino misterioso para novatos de los últimos 10 años en Lin Yuan. Según la normativa, el municipio le otorgará una generosa recompensa. Al oír la palabra recompensa, no pude evitar que mi rostro mostrara alegría. Lin Huo captó mi reacción. Parece que este joven no es del todo desinteresado, pensó. La recompensa es de 10 millones de monedas de la alianza, que se transferirán directamente a tu cuenta. Lin Huo reveló esa asombrosa cifra, 10 millones. Esa cantidad de dinero permitiría a cualquier familia normal cambiar de clase social al instante. Sin embargo, yo fruncí ligeramente el ceño y pregunté, ¿alcalde Lin? ¿Podría cambiar esta recompensa por materiales equivalentes? Lin Huo arqueó una ceja, y en sus ojos se reflejó aprecio. ¿Qué materiales necesitas? Me alegré por dentro, y al instante mencioné los 3 materiales del panel de Lilith. Al oírlo, la expresión de Lin Huo se volvió una mezcla compleja de sorpresa y extrañeza. El ambiente en la sala de reuniones se volvió algo silencioso. Mi corazón también se encogió ligeramente con ese silencio. Compañero Lu Feng,
¿Sabes lo que significan estos tres materiales que has mencionado? La voz de Lin Huo se volvió grave. Cada uno de estos materiales es un recurso estratégico para el desarrollo de bestias de élite, no solo en Lingyuan, sino en todo el país de Yangwang. Son tesoros extremadamente raros y sin precio en el mercado. Es prácticamente imposible que circulen en el mercado. Al oír esto, mi corazón se hundió. Lin Huo, al ver mi decepción sin disimulo, cambió repentinamente de tono. Sin embargo, el agua de la fuente infernal que mencionaste, resulta que tenemos algo de reserva en el tesoro de Lingyuan. Hace unos años apareció una pequeña grieta espacial en el extrarradio este de Lingyuan, y en ese momento el gobierno organizó una expedición, y trajeron un poco de agua de la fuente infernal. Esta agua, originaria del infierno, es uno de los mejores materiales para desarrollar bestias de tipo demoníaco y no muerto. Precisamente por eso, su valor es extremadamente alto. Según la valoración del mercado, cada unidad vale más de 20 millones de monedas de la alianza. Lin Huo dijo esto, y mis 10 millones de premio ni siquiera alcanzaban para una de ellas. Mi corazón dio un vuelco. Acababa de subir a las nubes, y de repente se precipitó al abismo. Sin embargo, la siguiente frase de Lin Huo me hizo ver una posibilidad. Pero no es imposible que pueda conseguir una unidad gratis. Mi corazón dio un brinco. Casi sin pensar pregunté, ¿qué oportunidad? El rostro de Lin Huo mostró por fin una sonrisa de satisfacción por su plan. El año pasado, en la cordillera de Piedra Negra, al suroeste de Lingyuan, nació una nueva mazmorra. Al instante recordé lo que sabía sobre las mazmorras. Los reinos misteriosos, en su mayoría, son lugares de recursos que se pueden explorar repetidamente. Una mazmorra es la predecesora de un reino misterioso. Suele tener un jefe final poderoso, y solo la primera vez que se derrota al jefe, se obtiene la recompensa más abundante por completarla. Una vez que el jefe es derrotado, la mazmorra se transforma lentamente en un reino misterioso, para que otros lo exploren. ¿Tiene esa mazmorra alguna particularidad? Inmediatamente identifiqué la clave del problema. Lin Huo asintió, y su expresión se volvió seria. Esta mazmorra tiene una restricción de nivel. Solo pueden entrar amos y bestias de nivel mortal. Cualquier ser por encima del nivel mortal que intente entrar hará que todo el espacio de la mazmorra se derrumbe al instante. Y según la información traída por los equipos que entraron el año pasado, el jefe final de esa mazmorra es una criatura de tipo mental de 9 estrellas mortales. Al instante comprendí el kit de la cuestión. Las bestias de tipo mental ya son de por sí extremadamente escasas, y Lingyuan es solo una ciudad pequeña. Encontrar un amo que, estando en el nivel mortal, pueda enfrentarse a una criatura mental de 9 estrellas es ciertamente difícil. Así que esa mazmorra quedó en el olvido, añadió Shangdong. Shangdong añadió, es como un bocado que ya está en la boca, pero que no se puede tragar de ninguna manera. Aquí es frustrante. Lin Huo, al decir esto, no pudo evitar reírse. Me miró con los ojos ardientes. Compañero Lu Feng, no hay mejor candidato que tú. Una vez que esta mazmorra sea conquistada, Lingyuan ganará un nuevo reino misterioso. Esto es un beneficio enorme para toda la ciudad. Y tú, como principal responsable de la conquista, el gobierno municipal, no escatimará en recompensas. Eso del agua de la fuente infernal, como recompensa para ti, creo que nadie pondría objeciones. Mientras tanto, en la salida del reino misterioso de la plaza del pueblo, una figura alta y erguida se acercaba lentamente rodeada de un grupo de personas. Era Song Xiang. Se había cambiado y vestía ropa casual de marca, con una sonrisa confiada y orgullosa en el rostro. A su lado, la pura y bella ángel de luz, Ling Xue, le seguía en silencio, como una diosa que no come de este mundo, atrayendo al instante todas las miradas. ¿Ese es el ángel de luz de grado épico? Es precioso. Los que querían congraciarse con la familia Song se acercaron inmediatamente, con sonrisas aduladoras en sus rostros. El joven Song será el primero seguro, con el ángel de luz. ¿Quién puede competir con el joven Song? Al oír los halagos a su alrededor, la sonrisa de Song Xiang se volvió aún más petulante. Extendió la mano y acarició con cariño el suave cabello dorado del ángel. Cuando consiga el primer puesto y vuelva a casa, te compraré esencia de luz sagrada, para que puedas avanzar pronto a 6 estrellas. Ling Xue bajó ligeramente los párpados, y una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Gracias, amo. Song Xiang sentía el corazón ardiente. Recordó una transacción que hizo en el reino misterioso. Para asegurarse, cambió 3 flores de sangre extremadamente valiosas por 3000 puntos, sumados a los más de 6000 puntos que consiguió cazando criaturas él mismo. Su puntuación total había alcanzado más de 9300 puntos. Esta puntuación era suficiente para aplastar a todos los genios de nivel A de ediciones anteriores. El primer puesto era suyo, sin duda. Justo cuando estaba inmerso en sus fantasías, un zumbido grave resonó. La enorme pantalla de luz en el centro de la plaza se encendió por fin. La respiración de todos se detuvo. Incontables ojos se clavaron en la lista que no dejaba de desplazarse, buscando sus nombres. La mirada de Song Xiang se dirigió directamente a la cima de la lista. Finalmente la pantalla parpadeó, y la información de los 3 primeros quedó fijada en la pantalla. Tercer puesto, Li Hao, puntos 3050. Evaluación de potencial, A. Segundo puesto, Song Xiang, puntos 935, evaluación de potencial, A+. La sonrisa de Song Xiang se congeló. ¿Cómo puede ser segundo? Incluso se frotó los ojos instintivamente, pensando que había visto mal. Pero las letras eran nítidas e inconfundibles. El rostro de Ling Xue también cambió, y sus ojos recorrieron rápidamente la lista sin encontrar el nombre que su subconsciente creía imposible que apareciera. Imposible, pensó. Un inútil que contrató una súcubo defectuosa. ¿Cómo va a superar a Song Xiang, que tiene un ángel de luz épico? Pero al segundo siguiente, la cima de la pantalla se llenó con unos datos cegadores. Primer puesto, Lu Feng, puntos 41,350. evaluación de potencial. Es. Toda la plaza estalló al instante. ¿No estaré viendo mal? ¿Quién es este Lu Feng? ¿Es una puntuación humana? Song Xiang se quedó en blanco. Sus más de 9000 puntos, de los que estaba tan orgulloso, parecían ridículos frente a esa cifra. ¿Por qué un inútil al que él pisoteaba? Un don nadie que contrató una bestia defectuosa puede obtener una evaluación S. La enorme humillación y el resentimiento quemaban su razón. ¡Trampa!, gritó Song Xiang con todas sus fuerzas. Un grito brotó de la garganta de Song Xiang. Señaló con el dedo tembloroso el nombre que flotaba en la pantalla. Seguro que ha hecho trampa. Es imposible. Un trabajador vestido con el uniforme de la guardia de la ciudad se acercó. Compañero, cuide sus palabras. Todos los datos de esta edición del Reino Misterioso han sido verificados conjuntamente por el Centro de Control y el alcalde. No existe ningún problema. Los resultados de la clasificación son reales y válidos. La confirmación oficial acabó con las últimas ilusiones de Song Xiang, destrozando por completo su orgullo. Las miradas de la gente a su alrededor se convirtieron en lástima y burla sin disimulo. Song Xiang ya no pudo permanecer allí. Vámonos. Agarrando el brazo del ángel Ling Xue, bajo la mirada de innumerables ojos, se abrió paso torpemente entre la multitud. Juro que en la prueba práctica del examen de acceso, te pisotearé sin piedad. En el corazón de Song Xiang resonó un grito lleno de rencor.
El ángel, arrastrado por él, tropezaba al seguirlo, con el rostro pálido como el papel. Un pensamiento que hacía temblar su alma surgió en su mente sin control. ¿Fue realmente correcta su decisión en aquel entonces? Cayó la noche. Lilith y yo no salimos del edificio gubernamental hasta bien entrada la noche. En la sala de reuniones del segundo piso, Linghuo y Changdong estaban de pie, uno al lado del otro, mirando las dos figuras que se alejaban juntas. Changdong retiró la mirada y rompió el silencio el primero. ¿Alcalde, cree de verdad que lo conseguirá? Linghuo no respondió de inmediato. Tras un momento habló lentamente. ¿Acaso tenemos otra opción? La pregunta retórica dejó a Changdong sin palabras. Linghuo se dio la vuelta y mostró una sonrisa significativa. ¿Has olvidado de qué nivel es su bestia? Legendario. En todo Yangwang, los que a su edad han obtenido el reconocimiento de una bestia legendaria, aparte de los hijos mimados de las grandes familias de la capital. ¿Cuántos más puede haber? Y además, su actuación en el reino misterioso la has visto con tus propios ojos. Confía en él. Él es ya nuestra mayor esperanza en Lingyuan. Al llegar a casa, eran más de las 7 de la tarde. Nada más sentarme en el sofá, el terminal de mi muñeca vibró. En la pantalla apareció una solicitud de videollamada. Pulsé el botón para aceptar. Una hermosa figura apareció en la pantalla. Era mi hermana, Lu Wanyi. Pequeño, por fin contestas. Tras comprobar que no me faltaba ningún miembro, suspiró aliviada. ¿Qué tal? ¿Ha ido bien la prueba del reino misterioso? Todo bien. Además, con Lilith protegiéndome, ¿cómo iba a lastimarme? Respondí con una sonrisa. Lu Wanyi resopló ligeramente, y luego puso una expresión de gran interés. Cuéntame rápido qué tal la prueba. ¿Cuántos puntos sacaste? ¿Puedes conseguir una evaluación de nivel A? No pido mucho. Con que no me deshonres basta. Al ver su fingida indiferencia, no quise andarme con rodeos, y dije con calma. Nivel S. Al otro lado de la pantalla, Lu Wanyi se quedó paralizada al instante. Parecía que no había oído bien. ¿Qué has dicho? Que la evaluación de potencial es S. Repetí. Tras un breve silencio, el comunicador estalló con un grito de Lu Wanyi. ¿Cómo no? Así es el hermano de Lu Wanyi. Alzó la barbilla con orgullo, como si quien hubiera obtenido la evaluación S fuera ella misma. Tras la emoción recordó algo. Ah, cierto. ¿Qué aptitud tiene Lilith? No me dio tiempo a decírmelo la última vez. Pero para que hayas conseguido la evaluación S, su aptitud será al menos de nivel épico, ¿no? Es de nivel legendario. Lu Wanyi respondió instintivamente. Y entonces reaccionó, con los ojos como platos. Esta vez su asombro superó con creces al anterior. Me miró fijamente, sin decir palabra durante un buen rato. Pasado un momento, dijo con una voz llena de emoción contenida. Tío, has tenido una puta suerte increíble. Sonreí, sin rebatirla. Luego cambié de tema y le conté mi conversación con el alcalde Linghuo. Al terminar, la sonrisa de Lu Wanyi desapareció al instante, sustituida por una profunda preocupación y gravedad. No es demasiado peligroso. Es una criatura de 9 estrellas, y además del tipo mental, el más complicado. Acabas de convertirte en amo, no puedes correr ese riesgo. Y necesito el agua de la fuente infernal. La interrumpí, con voz tranquila pero firme. Lu Wanyi se quedó de piedra. Por supuesto que sabía el valor de un material de ese nivel, y lo que significaba para el desarrollo de una bestia. Permaneció en silencio un largo rato. La razón le decía que debía impedir que su hermano se arriesgara, pero también sabía lo importante que era una oportunidad, para un amo. Si dejaba pasar esta oportunidad que le ofrecía el alcalde, la próxima vez que pudiera conseguir un tesoro de este nivel, no se sabía cuándo sería. Al cabo de un rato suspiró profundamente. Lo entiendo. Su mirada se volvió extremadamente seria. Los otros materiales, el orbe de la noche eterna, el cristal de pesadilla. También intentaré buscarlos por aquí, en la capital. Pero debes prometerme que mañana cuando entres en la mazmorra, lo primero es la seguridad. No te esfuerces en vano. ¿Entendido? Asentí con firmeza. Tras darme algunas instrucciones más, colgó la comunicación. Justo en ese momento, se oyó el leve sonido de la puerta del baño al abrirse. Una fragancia sutil, mezclada con la humedad del vapor, se extendió silenciosamente. Un cuerpo suave, cálido y sedoso, se pegó suavemente a mi espalda. Unos brazos blancos como el jade rodearon mi cuello. Lilith acababa de bañarse, y solo llevaba una toalla blanca floja y mal puesta. Apoyó su delicada barbilla en mi hombro. Amo, susurró con voz muy baja. Gracias por todo lo que has hecho por Lilith. Desde la lucha a muerte en la adversidad, hasta la defensa a ultranza en la reunión. Lo había visto todo. Sabía que todo lo que su amo hacía era por ella, para buscar esos materiales preciosos que la hicieran más fuerte. Este sentimiento tan profundo llenaba su corazón de una gratitud y una emoción indescriptibles. Lilith acercó aún más su mejilla. En realidad, con haber conocido al amo, con haberme librado de esa maldición, esta sierva ya está más que satisfecha. Si puedo ser más fuerte o no, para mí no es importante. Con tal de poder estar así, junto al amo, protegiéndole, es suficiente. Sus palabras hicieron que mi corazón se estremeciera. Podía sentir la sinceridad y la humildad en las palabras de la súcubo a mi espalda. Extendí la mano y la coloqué suavemente sobre sus manos de jade que aún rodeaban mi pecho. Mi voz era grave y tierna. No lo hago solo por ti, también por mí mismo, para que podamos sobrevivir mejor en este mundo tan peligroso. Así que no pienses tonterías. A la mañana siguiente, Lilith y yo ya estábamos listos. Un coche flotante nos esperaba abajo, silencioso. Subimos al asiento trasero, y el coche arrancó silenciosamente, integrándose con suavidad en el flujo de tráfico, dirigiéndose hacia la cordillera de Piedra Negra, en las afueras de la ciudad. El paisaje fuera de la ventana se desvanecía rápidamente, hasta que las negras rocas, con sus formas extrañas, llenaron por completo la vista. La entrada de la mazmorra estaba en un valle bajo estricta vigilancia de la guardia de la ciudad. En la entrada, el espacio presentaba una distorsión inestable, como ondas en el agua. El director de la oficina de seguridad de la ciudad, Changdong, ya esperaba desde hacía un rato. Al verme bajar del coche, su ceño fruncido se relajó ligeramente. Changdong no perdió el tiempo con palabras innecesarias y se acercó directamente, señalando con expresión grave la distorsionada puerta de luz. Comenzó a explicar la información más reciente sobre la mazmorra. Esta mazmorra, tras múltiples detecciones remotas y análisis de inteligencia, podemos confirmar que su interior no es una cueva o ruina común. La hemos bautizado como laberinto de la mente. La mayoría de las criaturas en su interior están controladas por la energía mental del jefe. Esa es su mayor dificultad. Dentro, no solo tendrás que enfrentarte a una ofensiva interminable, sino también a los ataques mentales del jefe. Dicho esto, sacó un estuche del pecho, lo abrió y con solemnidad puso en mi mano un cálido colgante de jade amarillo. Este es un colgante de jade de la claridad mental. Puede aumentar tu resistencia mental. En caso de peligro, rómpelo y formará un poderoso escudo mental de un solo uso. Recuerda, solo tienes una oportunidad.
Sentí el frescor que transmitía el colgante, y me lo puse en el cuello con seriedad. Asentí. Luego, bajo la grave mirada de Shang-Dong, Lilith y yo, cogidos de la mano, pisamos las ondulaciones espaciales. Una sensación de vértigo nos invadió, y cuando nuestros pies volvieron a sentir una superficie sólida, ya estábamos en un mundo nuevo. Era un enorme laberinto construido con roca gris negruzca. Las paredes se alzaban hasta perderse de vista, sin poder ver el cielo. Solo una tenue luz que se filtraba por las grietas de las rocas. Incontables caminos se bifurcaban ante nosotros, intrincados y complejos, sin un final a la vista. En el aire flotaba una sutil vibración mental, como tentáculos invisibles, que acariciaban sin cesar los nervios de los intrusos, intentando llevarlos a la locura y la destrucción. Varias sombras surgieron de la oscuridad lateral. Eran algunas criaturas de bajo nivel, con la mente retorcida por la energía mental del lugar, de formas extrañas, con los ojos inyectados en sangre. Lilith ni siquiera se molestó en moverse, solo alzó la mirada, y en sus ojos apareció un anillo púrpura. Bajé la voz. He conseguido un núcleo de alma. Nada más decirlo. La expresión de Lu Wangyi se congeló en la pantalla. Sus bellos ojos se abrieron de par en par, clavados en mí. Pasaron más de 10 segundos. Lu Wangyi respiró hondo varias veces. Evidentemente, su interior estaba muy agitado. Tu suerte es increíble, de verdad, dijo sin preguntar los detalles de la batalla. No preguntó los detalles de la batalla, sino que enseguida me advirtió. Que nadie más se entere de esto. Busca un lugar absolutamente seguro y absórbelo ahora mismo. Asentí con seriedad. Eso mismo pienso hacer. A continuación, mi hermana me explicó cómo usar el núcleo de alma. Poco después de colgar la comunicación, sonó el timbre. Fuera había 2 trabajadores con el uniforme de la guardia de la ciudad. Abrí la puerta. El que iba al frente confirmó. Por orden del subdirector Shang-Dong, le entregamos la recompensa por su misión. Por favor, firme el acuse de recibo. Cogí la caja, di las gracias y firmé en los documentos de entrega. Los 2 trabajadores de la guardia me saludaron y se marcharon, sin perder tiempo. Cerré la puerta. Abrí el maletín. Y una corriente de aire extremadamente frío me golpeó el rostro. En el centro del maletín reposaba tranquilamente un frasco de cristal. Dentro del frasco, medio frasco de un líquido negro como la tinta. En la superficie del líquido parecía flotar un tenue vapor negro. Mirando el frasco de cristal en el maletín, no pude evitar sentir cierta emoción. De los 3 materiales principales que Lilith necesitaba para ascender de aptitud, por fin había conseguido uno. Mi mirada se dirigió a Lilith. Le entregué el agua de la fuente infernal para que lo guardara. Luego respiré hondo y saqué de la bolsa de almacenamiento que llevaba en la cintura el núcleo de alma. Tras una noche de descanso, mi energía mental se había recuperado por completo a su estado óptimo. El cuerpo de Lilith ya no tenía problemas y podía vigilarme mientras lo absorbía. Ahora era el mejor momento para intentar abrir el espacio de las bestias. Me senté en el suelo del salón con las piernas cruzadas, sosteniendo el núcleo de alma en la palma de la mano. El núcleo estaba tibio al tacto, y en su interior parecía que miles de millones de estrellas giraban lentamente, emanando una pura y poderosa energía de alma. Lilith, de pie a un lado, estaba tensa, con los puños apretados sin darse cuenta. Había tomado una decisión. Si durante el proceso veía la más mínima mueca de dolor en mi rostro, no dudaría en usar todos los medios para arrancarme el núcleo. Cerré los ojos, ajusté la respiración y lentamente pegué el núcleo a mi frente. La fría sensación al contacto hizo que mi espíritu se avivara. Comencé a movilizar mi energía mental, que era extremadamente densa y sólida, como una sonda fina pero resistente, y toqué con cuidado el cristal en mi entrecejo. Un estallido extraño, como proveniente de las profundidades del alma, retumbó en mi mente. De repente, el núcleo de un azul profundo emitió un fulgor deslumbrante, como si hubiera cobrado vida. A continuación, el duro cristal comenzó a derretirse. Se convirtió en un líquido de un azul puro, que sin dejar caer una gota, se fundió en mi frente. ¡Bum! Una presión mental terrorífica, que superaba con creces los límites del nivel mortal, estalló sin previo aviso desde mi cuerpo, envolviendo toda la habitación. Las pupilas color ámbar de Lilith se contrajeron de repente, y su cuerpo se tensó instintivamente, entrando en el estado de máxima alerta. Podía sentir con claridad que el origen de esa fuerza era su amo, sentado con los ojos cerrados frente a ella. Esa presión mental era pura y poderosa, e incluso superaba su propia fuerza mental habitual. ¿Cómo es posible? Siendo ella una bestia de tipo mental, su fuerza mental era incomparablemente superior a la de cualquier humano. Pero en ese momento, mi fuerza mental estaba aumentando de forma desenfrenada, desafiando toda lógica. Mi mente ya no era un simple estallido, era un auténtico cataclismo. Esa corriente de color azul profundo, en que se había convertido el núcleo de alma, como un río desbordado, irrumpió violentamente en mi mundo mental, desgarrándolo y expandiéndolo. Me apoyé en mi fuerte capacidad de control para empezar a guiarlo, dejando que la violenta energía del alma lo erosionara todo. Lilith me observaba con tensión. Su rostro se sonrojaba y palidecía por momentos, con finas gotas de sudor en la frente. Podía sentir que su amo estaba experimentando una transformación inimaginable. No podía interrumpir, lo único que podía hacer era proteger. No sé cuánto tiempo pasó. Un nítido crujido resonó en mi conciencia. El mundo mental ante mis ojos se abrió de par en par. Era un vacío sin límites, silencioso, de un azul violáceo. En el centro de ese vacío flotaba una luna brillante que desprendía una suave luz plateada. Esa luna era mi esencia del alma. Aquí era mi espacio de bestias. Podía sentir con claridad que mi límite de energía mental se había multiplicado al menos por 10. Y lo más importante, el vínculo de contrato entre Lilith y yo se había amplificado innumerables veces en este espacio. Incluso podía oír con claridad los latidos del corazón de Lilith en ese momento, llenos de preocupación, tensión y del amor más profundo y oculto. En el salón, la presión mental que emanaba de mí se retiró como la marea, replegándose por completo en mi interior. Mis ojos cerrados se abrieron lentamente. En el fondo de esas pupilas negras parecía fluir un río de estrellas. Lilith se precipitó hacia mí, y sus hermosos ojos me recorrieron ansiosos, comprobando si estaba bien. Mirando su carita llena de preocupación, no dije nada. Solo extendí la mano y le pellizqué suavemente la mejilla. No te preocupes, lo he conseguido.